Vamos a hacer una pequeña introducción al software Stan, que es en realidad un freeware porque es un software gratuito desarrollado por la Universidad Tecnológica de Viena. Digamos que es cuna de algunos de los investigadores más renombrados en el campo del análisis de flujo de materiales, como Helmut Rechberg, que es uno de los autores del manual del handbook del que yo les hablaba, de análisis de flujo de materiales. Tiene que ver con esa idea de estandarizar un poco la metodología y la simbología asociada a los análisis de flujos materiales, en este caso también cumpliendo con una norma desarrollada en Austria para aplicar esta herramienta de análisis de flujos materiales a el campo de la gestión de los residuos sobre todo y del saneamiento, que son de los grandes campos en los cuales se aplica mucho este tipo de estudios. Tiene la ventaja de, aparte de ser gratis, de tener un uso, digamos, de que se instala fácil en cualquier computadora, después de tener un uso gráfico, ¿sí? Como vamos a ver en los tutoriales, bueno, es muy fácil de utilizar. Y dentro de sus cualidades también está la posibilidad de ingresar digamos, la incertidumbre de los valores digamos, con los que trabajamos en el modelo, y hacer el cálculo de la propagación de esos errores, ¿sí? Vamos a ver un poquito de qué se trata. Y también hacer la reconciliación de datos que vamos a mencionar también. Y bueno, y una de las ventajas también más grandes es la posibilidad de trabajar con capas, ¿sí? Trabajar con bienes, pero a la vez con distintas sustancias que pueden estar incluidas en un bien, ¿sí? Y poder hacer para un sistema capas relacionadas a las distintas sustancias que queremos estudiar. Y al mismo tiempo incluir distintos periodos, es decir, poder ver cuál es la evolución en el tiempo en nuestro sistema. La diferencia entre bienes y sustancias la tienen también en el manual, sí, pero la idea es esto, digamos, un bien va a ser todo aquello que tenga un cierto valor económico y que tenga, digamos, que esté formado por más de una sustancia, ¿sí? Eso puede ser, digamos, podemos pensar en computadoras, autos, podemos pensar en residuos, bueno, cualquier agregado de materiales, ¿sí? Y las sustancias van a ser elementos únicos, elementos químicos o también algunas moléculas que pueden ser de interés. En este caso, fíjense, tenemos un sistema muy pequeño con un flujo de entrada y dos flujos de salida y un solo proceso. Y acá esta sería la capa de los bienes, ¿sí? Para que ustedes vean la diferencia. Y esos bienes que entran, ¿sí? Este flujo de 60, perdón, acá estarían faltando las toneladas por año, está compuesto de, vamos a decir, un tipo de sustancia, ¿sí? Roja, ¿sí? La sustancia 1, otro tipo de sustancia, la sustancia 2 que es verde, y las blancas que podría ser cualquier otro tipo de sustancias. Pero estas dos son las que querríamos, por ejemplo, estudiar. Y en este caso tendríamos en un flujo de salida una cierta concentración de la sustancia 1 y una cierta concentración de la sustancia 2, más pequeña. Y en el caso del flujo 3, fíjense que no hay concentración de la sustancia 1, ¿sí? Ahora bien, yo lo que puedo hacer entonces con el software Stan, ¿sí? De paso aprovechamos a ver esa diferencia entre bienes y sustancias, es hacer una capa, ¿sí? Por ejemplo, para los flujos en este sistema de la sustancia 1, la roja, y otra capa en la cual yo voy a poder analizar los flujos de la sustancia 2, la verde, ¿sí? Yo lo que tendría entonces una capa con la sustancia 1 y fíjense cómo cambia el gráfico, ¿sí? Yo acá lo que veo claramente es que se cumple obviamente el balance de flujo de sustancias, ¿sí? Eso se va a cumplir, se tiene que cumplir a nivel del bien, pero se debe cumplir también a nivel de la sustancia, ¿sí? Pero vemos ya claramente que en el flujo 3 no hay concentración de esta sustancia 1, y sí en el flujo 2, es decir, que todo lo que entra, como no tiene stock este proceso, ¿sí? Sabemos que no hay stock, bueno, eso puede pasar directamente, sabemos que pasa directamente el flujo 2. Esta entonces es una de las posibilidades y el gráfico complementario, ¿sí? Sería la otra capa, la capa de la sustancia 2, en la cual vemos que todo lo que entra se divide mayoritariamente en el flujo 3 y un poquito en el flujo 2. Acá los cuadritos están, la cantidad de cuadrados es justamente 60, entonces podemos hacer fácilmente estos cálculos.
¿Cómo se determinan la relación entre los bienes y las sustancias? En general a través de concentraciones, ¿sí? Yo voy a saber, digamos, imagínense, yo tomo un flujo de teléfonos celulares, ¿sí? Yo no voy a estar midiendo exactamente de todos los teléfonos que yo estoy estudiando cuál es digamos, la cantidad de gramos que tiene cada uno de, por ejemplo, cadmio, ¿sí? Y después sumando todo para construir un gráfico como este. No, yo lo que voy a hacer es saber que en promedio este flujo tiene una X concentración de esa sustancia, en el cadmio, en este ejemplo que yo estaba dando, y después puedo, a través de, por ejemplo, coeficiente de transferencia, saber cómo se reparte eso, digamos, en estos dos flujos, ¿sí? Esa sustancia. Los periodos lo que tienen interesante es que uno puede generar relaciones entre los flujos y los stocks de distintos periodos, ¿sí? Eso es algo que permite hacer Stan, lo vamos a ver por ahí con un ejemplo, pero acá lo que vemos claramente es que hay tres periodos, ¿sí? El periodo 1, en el cual, fíjese que dentro de los cambios que se dan en ese periodo, ¿sí? Entran 100, salen 80, con lo cual el stock de ese proceso 1 aumenta en 20 unidades. Cuando yo voy a analizar el periodo 2 en Stan ya me toma que el stock de ese periodo es el inicial, digamos, es el stock final del periodo anterior. En ese sentido, es otro tipo de ecuaciones que maneja Stan, que es la relación entre los stocks de distintos periodos. Vamos a ver algunas de las funcionalidades de Stan. Lo cierto es que es un software que tiene muchas posibilidades. A través de algunos tutoriales y sobre todo de los ejemplos vamos a ver qué se puede hacer. Decimos que una de las beneficios que tiene Stan es que permite resolver estos sistemas de manera automática, o en todo caso puede autocalcular el sistema cuando hay la suficiente cantidad de datos, ¿sí? Fíjense en este caso, ¿no? Tenemos un sistema de producción y consumo con un cierto reciclaje, ¿sí? Es decir, que va a haber una parte de lo que llega al consumo que digamos, vuelve a la etapa de producción. En este caso, como no hay stocks, ¿sí? Dentro de los procesos, mis únicas variables para poder definir el sistema son estas cuatro: el ingreso de materia prima, los productos, la cantidad que se recicla y los residuos, ¿sí? Si yo tengo entonces cuatro variables y tengo dos ecuaciones, ¿por qué? Porque yo ya sé que acá se va a cumplir el balance de masas y acá también, ¿sí? O sea, yo sé que lo que entra acá, que va a ser la materia prima más lo que se recicla, va a ser igual a lo que sale. Y por otro lado acá los productos que entran van a ser igual a lo que parta, digamos, como reciclado o vuelva a la producción, y la suma, digamos, de esto con los residuos que van a salir del sistema. Esas dos ecuaciones ya es información que a mí me permiten, tener, digamos, datos para resolver el sistema. Pero, como ustedes saben, yo tengo que igualar la cantidad de variables a la cantidad de ecuaciones, si se quiere, para poder resolver el sistema. Entonces necesitaría dos parámetros más para poder resolverlo, ¿sí? Algo que podemos hacer, lo podríamos hacer para resolverlo manualmente también, ¿sí? Y esto se puede hacer. Hay un ejemplo muy lindo, un video que está en inglés, pero que después se los voy a dejar, de un investigador que se llama Stefan Paliuk, que lo resuelve manualmente, ¿sí? Pero digamos que dentro de los dos parámetros que yo preciso, uno podría ser un coeficiente de transferencia, ¿sí? Es decir, una tasa de reciclaje en este caso. Un coeficiente de transferencia, decíamos que me va a dar una relación entre una entrada o varias entradas y una salida. Stan tiene la posibilidad de, para cada proceso, ¿sí?, ingresar un coeficiente de transferencia y digamos, uno o varios coeficientes de transferencia en realidad, porque para cada flujo yo puedo determinar un coeficiente de transferencia. Lo cierto es que cuando yo ingreso varios tengo que lograr que todos sumen uno, si no va a detectar un error. Entonces yo teniendo un coeficiente de transferencia ya tengo un parámetro más, con lo cual me estaría faltando un solo valor, ¿sí? Fíjense dónde está toda la utilidad de este tipo de análisis, es que yo puedo reducir la cantidad de información que yo preciso, ¿sí? Y en este caso yo podría suponer un
un flujo, ¿sí? Por ejemplo, el ingreso de materia prima, estimarlo, y a partir de ahí podría resolver todo el sistema. Entonces lo que hace Stan es, teniendo digamos, la cantidad de valores mínimos, calcular el resto, ¿sí? Y como decíamos, me permite ingresar coeficiente de transferencia de uno más valores, como vamos a ver, ¿sí? La otra parte interesante de Stan es el manejo de la incertidumbre. En realidad nunca vamos a tener un valor que sea, digamos, si alguien les da un valor y le dice que la entrada es 10 toneladas por año, uno ya enseguida debería desconfiar, ¿sí? Porque ningún valor es tan exacto, ¿sí? Sino que siempre vamos a tener asociada una incertidumbre, o es lo que deberíamos tener. Siempre cuando no, aunque no tengamos un valor, tenemos que poder estimarla, ¿sí? Por lo menos a través de un porcentaje. En este caso, un 20%, ¿sí? Es decir, bueno, este flujo A es 10 más menos el 20%, o sea, 2, ¿sí? Pero bueno, entonces Stan lo que permite es ingresar la incertidumbre, siempre va a considerar que la distribución asociada a esa incertidumbre es normal, es decir, que va a considerar que este valor va a ser una distribución normal con media 10 y desviación estándar 2, ¿sí? Em, bueno, y así con el resto, ¿sí? Pero lo que va a hacer entonces es la propagación del error, ¿sí? Si yo le doy este flujo y este flujo con la incertidumbre, va a calcular automáticamente, con las reglas de propagación de errores, cuál es la incertidumbre asociada al flujo de salida. Eso es una ventaja, sí, una gran ventaja. Por otro lado, tiene una limitación. ¿Por qué? Porque no todas las incertidumbres son lineales, ¿sí? En realidad tenemos una gran gama de distribuciones que pueden estar asociadas a la incertidumbre de un valor, ¿sí? Un valor puede tener una media de un valor esperado alto, digamos, en este caso como la media, con una desviación estándar de una distribución normal, o puede tener una distribución que sea más bien triangular o uniforme, ¿sí? Un valor que puede tomar, en realidad, con la misma probabilidad, cualquier valor entre dos límites inferior y superior. Sí, eso puede suceder bastante. O valores que no toman valores negativos, ¿sí? Digamos, variables que no toman valores negativos, entonces quizá yo debería tener una distribución de este tipo, que no permite ir hacia valores negativos. Bueno, en fin, para estos casos el software stand no se puede usar, ¿sí? Si nosotros queremos usar otro tipo de distribución de, de distribución de probabilidad a una variable, ahí tenemos que usar, digamos, armar el modelo con otra herramienta, como por ejemplo puede ser Excel, ¿sí? Armando las ecuaciones a mano, como dijimos, y usando alguna herramienta como la simulación de Monte Carlo para, digamos, a través de muchas iteraciones, ver cuáles son las distribuciones de salida de las variables que, digamos, que no medimos y que vamos a estar calculando bueno, por balance de masa, ¿sí? Em, no, esto para que les quede claro que Stan trabaja con distribuciones normales y no con otro tipo de distribuciones.